Gloria a Dios. Amén. Amén, amén, amén. Siempre contento, gozoso de compartirles la palabra. Y en el día de hoy traigo un mensaje para ustedes que estoy seguro ha de ser de grande bendición. Nuestro tema es provisión o necesidad. Pregúntate, ¿dónde tú quieres vivir? ¿En la provisión o en la necesidad? Piensa en eso. La palabra de Dios en su esencia espiritual, la palabra, es el verbo. Es el mismo verbo, es el primogénito Hijo de Dios. La palabra es Cristo mismo. Y todo el plan de Dios descansa sobre ese verbo, sobre la palabra. Dios tiene un plan. ¿Sabían ustedes que Dios tiene un plan? Dios tiene un plan y ese plan descansa sobre su palabra. Y si decimos que descansa sobre su palabra, es lo mismo que decir que descansa en su Hijo, sobre su Hijo. El Espíritu dice en el Evangelio del apóstol Juan, dice así en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio existía el verbo. En el principio existía el verbo o la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y ahora dice en el versículo 2, dice, él estaba en el principio, ahora lo personifica, ahora le da un pronombre. Dice, él estaba en el principio con Dios. Y por este verbo, por esta palabra, por este Cristo, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es muy importante que nosotros tengamos claro la importancia de la palabra. La palabra en sí no es un libro. La palabra espíritu es viva, es Cristo, es Dios mismo. Desde el eterno pasado, desde la eternidad, el plan de Dios siempre ha sido que todas las cosas estén bajo el señorío de su Hijo. ¿Lo sabían ustedes? Que todo esté bajo el señorío de su Hijo. Y si las cosas están, si Él quiere que las cosas estén bajo el señorío de su Hijo, significa que estén bajo el señorío de la palabra, bajo el señorío del verbo. En Génesis, nosotros vemos el verbo en acción, estableciendo el plan de Dios. Y dicen en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice, y dijo Dios. Y cuando dice, dijo Dios, esa palabra dijo, pues sabemos que es un verbo que denota acción. Y es la acción del verbo, es la acción de la palabra. Es Dios, es Cristo hablando desde el principio. Y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, el hombre que Dios creó tenía la imagen de Dios, tenía la imagen de la palabra. El hombre tenía la imagen de la palabra misma, de la palabra que salió de la boca de Dios. Y dice, y ejerza, este hombre que Dios creó a su imagen, ejerza dominio, que es lo mismo que reino. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego dice la palabra, dice, Dios los bendijo. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hasta aquí nosotros podemos ver que cuando Dios creó, proveyó todo lo necesario para el éxito de este hombre en la tierra. Toda provisión fue suplida para que este hombre triunfara en la tierra, para que este hombre reinara en la tierra, y más aún lo bendijo, lo empoderó para que así hiciera. Y todo esto que hemos visto en Génesis capítulo 1, todo esto aconteció en la dimensión espiritual, donde Dios creó todas las cosas según el plan eterno. Entonces, una vez más, notemos que ese hombre que Dios creó, lo creó a su imagen y lo bendijo para reinar aquí en la tierra. Con la bendición, repito, lo empoderó para realizar el plan de Dios. El hombre fue bendecido para realizar el plan de Dios.
El hombre está bendecido para realizar el plan de Dios. Nosotros siempre buscamos bendiciones. Siempre queremos ser bendecidos, pero se nos olvida que la bendición de Dios es para realizar su plan. Cualquier otra cosa se desvía del plan de Dios. Claramente entonces, en estos versículos nosotros podemos notar que Dios quería un hombre para cumplir con su propósito eterno aquí en la tierra. Dios siempre ha tenido un plan. Dios no se lanzó así al azar a ver qué sucedía, qué será, a ver cómo funciona esto. Sino que desde el principio Dios tiene un plan y nunca se ha desviado de su plan. Siempre ha estado claro en su plan. Así que es importante entender que Dios quiso que el hombre existiera por una sola razón. Por una sola razón. Para realizar su eterno propósito, que es en su Hijo, en Cristo. O sea, este es el negocio de Dios. Recuerda que Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El negocio de Dios es establecer todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. Y Dios creó al hombre para eso, para estar en este negocio, de establecerlo todo en Cristo. El apóstol Pablo dijo que de Cristo, dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por Él, para Él son todas las cosas. Por Él y para Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que en esta frase, en esta corta frase se define el propósito eterno de Dios. Todo es de Cristo, todo es por Cristo y todo es para Cristo. Y fuera de eso no hay otra cosa. Todo es de Cristo, todo es por Cristo y todo es para Cristo. Y si tú, hombre, no participas de esto, tú estás fuera del plan. Estamos fuera del propósito de Dios. ¿Sabe cómo estamos? Estamos por nuestra cuenta. ¿Y quién quiere estar por su cuenta? Dice en Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. Así que este propósito, oye esto, este propósito del cual yo les estoy hablando, es el factor dominante de todas las cosas. Este propósito, del cual muy poca gente conoce, porque muy poca gente se les habla de esto, muy poca gente se les define lo que es el propósito de Dios. Este propósito es el factor dominante de todas las cosas. Y este propósito simplemente es: Cristo es primero. Cristo es primero. Así de fácil. Inclusive, la salvación se hizo necesaria para regresar al hombre al propósito que Dios siempre había tenido. La salvación no vino primero es el propósito. El hombre se echó a perder y fue necesaria la salvación para traerlo al propósito. Y mucha gente recibe salvación y nunca encuentran el propósito. O sea, cuando Dios por medio de la salvación nos regresa a su plan y a su propósito, es para que nosotros hagamos el negocio del Padre aquí en la tierra, para que establezcamos su propósito. O sea, el propósito de Dios es mayor que la salvación. Y mucha gente quiere hacer la salvación como si fuera lo más importante para Dios. Pero lo primero para Dios es su propósito eterno. Y porque el hombre pecó, porque el hombre erró, porque el hombre se echó a perder, se hizo necesaria la salvación para devolverlo a este propósito que sigue siendo primordial, sigue siendo lo primero, sigue siendo lo más importante para Dios. En el capítulo 2 de Génesis, Dios le dio forma a todo lo que había creado en el ámbito espiritual, todo eso que les hablé del capítulo 1. Y si lo lees, ¿verdad? Vas a descubrir que los versículos del 1 al 14 en Génesis 2, vas a descubrir que Dios formó y le dio vida a una tierra llena de abundancia y de plenitud. Todo lo que Dios hizo aquí en la tierra fue abundante, maravilloso, lleno de plenitud para que el hombre lo tuviera todo. En el verso 7, Dios entonces creó al hombre en una tierra donde ya había todo tipo de provisión.
Dios creó al hombre y en el verso 15 lo colocó en un huerto que Dios mismo había plantado en un lugar llamado Edén. Dios mismo preparó un huerto, preparó un jardín, preparó un lugar hermoso para colocar ahí al hombre. O sea, Dios antes de colocar al hombre se aseguró que él tuviera todo, que no le faltara nada. Y Edén era un lugar donde, imagínatelo de esta manera, Edén era un lugar donde el cielo y la tierra estaban unidos. Cielo y tierra eran uno allí en el Edén. Y Dios convivía con el hombre en el Edén. Cuando Dios colocó a Adán en el Edén, allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba Dios y había comunión. Y Dios y Adán se comunicaban ahí en el Edén. Y no era como que Dios se perdió y dónde estará Dios, sino que Dios estaba allí. El cielo estaba allí. En el huerto que Dios cultivó para Adán, el hombre que Dios creó, allí no había necesidad. Allí no existía necesidad. Yo creo que ni siquiera había una palabra para necesidad. No había ninguna necesidad. El hombre no carecía de nada. La comunión de Adán y Dios no era como hoy, ¿verdad? Hoy la gente religiosa en las iglesias y lo que se nos ha predicado nos han hecho creer que la comunión con Dios es todo sobre necesidad. Pero la comunión de Adán y Dios no era sobre las necesidades de Abraham. La comunicación de Dios y Abraham era sobre propósito, sobre el plan de Dios, sobre lo que Dios quiere realizar, la razón por la cual Dios trajo al hombre, cómo lo iba a utilizar. Lo que el hombre tenía que hacer era todo propósito. No era Adán, ay, Dios, se te olvidó que mira, yo necesito tal cosa. No, nada de eso. Eso no era la comunión, eso no existía para Adán y para Dios. En este propósito, Cristo, el Hijo de Dios, es el centro de todo. Cuando estamos en el propósito, Él es el centro de todo. Cristo es el centro de todo, porque de Él, por Él y para Él. Y en ese orden, cuando Él es el centro, en ese orden divino donde Cristo es el centro, la necesidad no existe. Cuando Cristo es el centro en la vida de una persona, la necesidad no existe. Aquí el hombre está completo. Cuando Cristo es el centro, el hombre está completo. Y Dios creó un hombre completo. Así fue que Dios creó al hombre completo. Todo lo tenía, toda provisión. No faltaba nada en el huerto. Tenía de todo. No había ninguna necesidad. No, yo creo que ni había una palabra para necesidad. Cuando dice completo es completo. Y la palabra dice que en Él estamos completos. En este orden divino no hay necesidad. Así que en el medio de ese huerto, Dios hizo brotar al árbol de la vida. En medio del huerto, Él hizo que brotara el árbol de la vida. Y como nosotros todos debemos saber, este árbol de la vida representa a Cristo, al Hijo de Dios, el Verbo, la palabra de Dios, la palabra viva, como leímos en Juan. Dios también hizo brotar en el mismo centro. Dios también hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:9 dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar al árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Inmediatamente Dios ordena a Adán específicamente, Dios ordenó específicamente como algo que él quería, no como algo que él necesitaba, no como algo que él deseaba, sino ordenó porque así es que es. Así es el plan. Y cuando ordenó, habló. Cuando ordenó, el verbo fue declarado. Cuando ordenó, fue la palabra la que habló. Y la palabra dijo en Génesis 2:16, dijo: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto tú podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Cuando Dios ordenó a Adán, les repito, fue la misma palabra de Dios la que ordenó. Fue Cristo mismo el que ordenó.
Y es muy interesante notar, como ya ustedes se dieron cuenta, que ambos árboles estaban en el centro. Ambos árboles estaban en el centro. Pero si piensas en esto, si hay un centro, solamente puede haber uno en el centro, ¿cierto? Y el hecho de que solamente puede haber uno en el centro significa cuál va a ser tu decisión. ¿Qué árbol va a estar en tu centro? ¿Cuál de estos árboles tú vas a decidir que va a ser el centro de tu vida? Solo uno de estos árboles está dentro del propósito eterno de Dios. Solamente uno. Y al hombre le correspondía decidir si tendría al árbol de la vida como centro o si tendría el árbol del conocimiento del bien y del mal como centro. Piensa en esto, porque esta decisión es tuya y a ti te corresponde decidir si no lo has decidido todavía. O tal vez te corresponde visitar esta decisión de nuevo, a ver si el centro de tu vida es el árbol de la vida, es Cristo, de donde emana la vida misma, o si el centro de tu vida son tus pensamientos y tus decisiones basadas en bien y mal. Si son las decisiones basadas en tu razonamiento. Porque Dios dice, no comas de ese árbol. Dios dice, no vivas basado en bien y mal. Tienes que vivir por la vida. La vida tiene que ser el centro. Ese es el propósito. Ese es el plan de Dios. Entonces Adán ahora tenía que decidir si mantenerse en el negocio de su creador, si se iba a mantener en el negocio de Dios, que es con el árbol de la vida como centro, o si se iba a lanzar a hacer su propia empresa, a hacer lo suyo, según el bien y el mal, según él mismo iba a decidir. Entonces tú tienes que decidir sobre este asunto también. Nosotros todos tenemos que decidir sobre este asunto también. Si no es Cristo tu centro, si no es Cristo tu centro, y eso lo sabes tú, si no es Cristo tu centro, es otra cosa. Es otra cosa. Hoy yo pensaba sobre esto temprano en la mañana y pensaba en ustedes. Y yo decía, wow, Señor, qué bueno ver que tú bendices a este pueblo. Qué bueno ver que muchos que están haciendo, que han hecho a Cristo su centro, han prosperado. Y yo veo la provisión, yo veo la bendición sobre aquellos que han hecho de ti su centro. Porque esto es una realidad, esto no es mentira. El negocio del Padre es su eterno propósito, como ya les dije. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Jesús mismo dijo, en los negocios de mi Padre, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Mi Padre tiene un negocio y a mí me corresponde atender su negocio. Él tiene un negocio y yo como hijo tengo que atender su negocio. Así que Dios creó a Adán para atender su negocio y lo bendijo para que hiciera los negocios del Padre. La palabra nos dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Para que lo cultivara y para que lo cuidara. Así que estar en el negocio de Dios es hacer a Jesucristo el centro de todo en tu vida. Hacer a Jesucristo el centro de todo aquí en la tierra, eso es estar en el negocio de Dios. Este es el eterno propósito de Dios. Y en este orden de Jesucristo como centro, se cultiva y se cuida lo que ya ha sido provisto por Dios. Es como si tenemos una herencia, una grande herencia, y Dios te dice, cuida la herencia, vela de la herencia. Asegúrate que esa herencia sigue creciendo, sigue prosperando. Asegúrate que esa herencia va a tener suficiente no solamente para ti, sino también para tus hijos, los hijos de tus hijos, y que eternamente habrá herencia, habrá provisión. Eso era cuidar del jardín. Eso era cultivar el jardín, cuidar y cultivar lo que ya había sido provisto. En este orden, igual que este orden es como el cielo en la tierra. Ese orden es como el cielo en la tierra, donde Él provee y nosotros solamente cultivamos y cuidamos, tranquilos de la vida, sabiendo que Él provee. Pero claro, Adán decidió por el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Desobedeció la palabra, descuidó la palabra, no le hizo caso a la palabra de Dios.
De esa manera sabemos que él pecó y le dio paso a la muerte, pero no solamente a la muerte, también a la necesidad humana. Antes no había necesidad y Adán le abrió paso a la necesidad. Algo que era desconocido para él, ahora de repente tiene necesidad. De inmediato el hombre tuvo necesidad de cubrir su desnudez. Tan pronto él participó del fruto prohibido, rápido se encontró que estaba desnudo. ¿Qué pasó? Que en aquel momento, cuando él participó de aquel alimento, de aquel fruto, el bien y el mal vinieron a ser su centro. Por eso se dio cuenta que estaba desnudo. Antes no se daba de cuenta porque eso no era ni bueno ni malo. Eso no era ni bueno ni malo. Lo que importaba era la vida, que estaba en comunión con Dios y que tenía la vida de Dios y que había esa comunión con Dios. Así que cuando Adán y Eva se encontraron desnudos, ¿qué fue lo primero que se le ocurrió? Se cubrieron con hojas de higuera. Y a través de la Biblia, amados, a través de la Biblia, higuera, el higo, representa la religión. Y el hombre cuando ya Cristo no es el centro, el hombre lo único que le queda es inventarse religión. Inventarse bien y mal. Bueno, pues entonces ahora vamos a decir que esto es bueno y esto es malo. Si es malo, es el diablo. Si es bueno, tiene que ser Dios. Pero ni una cosa ni la otra es árbol de la vida. Adán y Eva habían entrado ahora ellos habían entrado en otro orden. En otro orden. Primero ellos estaban en un orden donde Cristo era primero. O sea, el árbol de la vida estaba en el centro. Ese era el centro para ellos. Y mientras el árbol de la vida era el centro para ellos, ellos disfrutaban del Edén. Disfrutaban de la provisión, disfrutaban de la bendición, no conocían lo que era necesidad, pero ahora desobedecieron y al desobedecer conocieron la necesidad. Ahora en lugar de vivir en armonía y en comunión con Dios dentro de una relación de amor, dentro de ese propósito de Dios, ¿qué pasó? En lugar de tener la libertad que tenían, ¿qué hicieron? Se escondieron, se tuvieron que esconder y fueron confrontados. Fueron confrontados por Dios. Y cuando fueron confrontados por Dios, con Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Lo primero que hizo Adán fue comenzar a justificarse, a justificar su condición. No, pero es que esta mujer, imagínate, no tenía que responder y comenzó a justificar. Y todavía hoy el hombre trata de esconderse detrás de la religión y sigue intentando justificarse de sus acciones. Y para justificarse dice que tienes que orar más, que tienes que hacer más vigilia, que tienes que ir más a la iglesia, que tienes que hacer más de esto y más de aquello. ¿Haciendo qué? Buscando justificarte, justificar tus acciones. ¿No has entendido que lo que tú necesitas no es buscar justificación ni buenas o malas acciones? Lo que tú necesitas es que Cristo sea el centro. Volver al centro, mantenerte en el centro. Y el centro se ocupa, estar en el centro se ocupa de que tu relación con el Padre sea la relación perfecta que Él diseñó desde el principio para que tú entres de nuevo, entres en los negocios del Padre. Como consecuencia de esto, de la desobediencia, el hombre fue expulsado del Edén. Y ahora expulsado del Edén, con otro centro en su vida y fuera del propósito eterno, el hombre se encuentra en un lugar, se encuentra que en lugar de provisión, ahora tiene necesidad. Ahora en lugar de provisión, el hombre lo que tiene fuera del Edén, el hombre lo que tiene es necesidad. Y mientras más se aleja del árbol de la vida, su necesidad se hace cada vez mayor. Mientras más lejos tú estás de Cristo, la necesidad en tu vida es mayor y mayor y mayor. ¿Saben? En el Edén no había ninguna necesidad. En el Edén no había ninguna necesidad que fuera necesario que el cielo proveyera. O sea, en el Edén no se estaba pidiendo que el cielo proveyera. No se pedía que del cielo venga, que el cielo me traiga, que Dios me dé. Eso no existía en el Edén, porque todo estaba ya provisto. Nada, no hacía falta que ninguna cosa viniera del cielo, porque allí se vivía el cielo en la tierra. Allí había de todo. Es como decir, cuando tú miras un árbol y los frutos están bien altos, ¿verdad? Bien altos. Uno tiene que empezar a mover el árbol o a buscar cómo bajar el fruto, sacarlo de alguna manera. Pero allí en el Edén, esto es un ejemplo, ¿ok? Allí en el Edén era no alto, sino que aquí.
A la altura de tu mano ahí estaba el fruto. Tómalo, cómelo, disfrútalo. Amén. Gloria a Dios. Así que el plan de Dios no era proveerle a la necesidad del hombre, porque según su eterno propósito, allí todo había sido provisto. O sea, en el eterno plan de Dios, en el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios, allí en el propósito eterno de Dios no entraba a proveer nada, porque ya todo estaba provisto. Ya había de todo. O sea, Dios no opera en necesidad. Dios no opera en necesidad porque Dios no tiene necesidad. O sea que muchas veces uno se inventa que Dios tiene necesidad. Dios no tiene necesidad. Dios es Dios. Tampoco Dios espera que el hombre opere en necesidad, porque ya ha dado todo en Cristo. Déjame repetirte esto. Dios no tiene necesidad. Acá, hijos, Dios no tiene ninguna necesidad. Y ese Dios que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, creó a un hombre para que tampoco tuviera necesidad. Para que todo lo encontráramos allí, donde Él proveyó, en Cristo, en el centro, en el árbol. Así que mientras que Cristo sea su centro, el centro del hombre, al hombre no le faltará nada. Mientras Cristo sea el centro, al hombre no le faltará nada. O sea, la necesidad no es parte del propósito eterno, sino que la provisión es. La provisión es parte del propósito. La provisión cae dentro del propósito de Dios. La provisión es lo que Dios se propuso desde la eternidad. El que está en Cristo tiene provisión completa. La tarea de Adán en el huerto no era necesitar, sino guardar y cultivar lo que Dios le había provisto. Y como les dije, su comunión con Dios no era sobre necesidad, sino sobre propósito. Se parece ahora, ¿verdad? En este tiempo. La religión por su parte enseña necesidad. La religión lo que enseña es necesidad. ¿Por qué? Porque la misma religión tiene necesidad. A esto yo le llamo el evangelio de la necesidad. Y así como Adán y Eva utilizaron hojas de higuera para cubrir su desnudez, la religión sirve para cubrir la falta que el hombre tiene. La falta de no tener a Cristo como centro de su vida, tomando preeminencia en su existencia. Déjame repetirte esto. Así como Adán y Eva utilizaron hojas de higuera para cubrir su desnudez, la religión sirve para cubrir la falta del hombre, que es no tener a Cristo como centro de su vida, tomando preeminencia en toda su existencia. Y la religión sirve para eso. La religión como que le da una cierta satisfacción al hombre de que está haciendo algo. La religión le da una cierta satisfacción a la persona de que ya hiciste algo o hiciste lo suficiente para que Dios me mire, para que Dios me supla, para que Dios haga. Pero amados, lo que nosotros necesitamos no es hacer, es simplemente estar en el centro con Cristo. Eso es todo. Aceptar a Cristo, recibir a Cristo, vivir en Cristo, ponerlo primero, hacerlo número uno en nuestras vidas. Siempre que Cristo no sea el centro, cuando Él no es el centro, uno va a estar operando en otro orden, fuera del propósito de Dios. La religión que se basa en el conocimiento del bien y del mal es una religión que carece de la vida de Cristo. Si lo único que la religión tiene para ofrecer es bien y mal, es porque carece de la vida. Si tuviera la vida, no podía evitar compartir la vida. Si tuviera la vida, no podía evitar estar en el negocio del Padre, que es compartir la vida del Hijo. Pero cuando ese no es el centro, no te queda nada, solamente hablar de bien y mal. Si hay vida, la vida misma te va a impedir hablar de bien y de mal. Amén. Así que ese tipo de religión desatiende los negocios del Padre, porque no piensa a propósito, sino que piensa necesidad. El pensamiento que lo envuelve no es propósito, es necesidad. Si está mal, necesita estar bien. Y si está bien, necesita mantenerse bien.
Siempre es necesidad. Y por no entender propósito, limitan la obra redentora. Limitan la obra redentora a pensar de Cristo como el genio en la botella. Como si solamente Él fuera el genio en la botella, que Él existe ahí nada más que para satisfacer mi necesidad. En lugar de hacerlo a Él centro de sus vidas y regresar al lugar donde está toda la provisión, ahí lo tienen como si estuviera en una botellita donde ahí la frotan y el genio sale y satisface tu necesidad. La religión donde Cristo no es el centro ha aprendido que en la necesidad hay oportunidad para controlar y manipular. La religión se ha dado cuenta de esto y sabe que donde hay necesidad hay oportunidad de controlar y de manipular. Y Dios, por el contrario, no quería manipular con necesidad, porque Dios muy bien pudo manipular con necesidad, pero Dios no manipula con necesidad. Él lo que quiere es obediencia en amor. Obediencia en amor. El hombre era completo y tenía el árbol de vida, pero no prestó atención a la palabra. Dios dijo y no prestó atención a lo que Dios dijo. Dios ordenó y no prestó atención a que el verbo ordenó. La palabra ordenó. Por no ir y prestar atención a la palabra que pasó, perdió todo. Perdió todo. Es como anoche mi esposa y yo comenzamos a ver un episodio de algo ahí en Netflix. Y en el episodio hay un matrimonio rico, una gente rica. Y hubo un divorcio y la mujer se quedó sin nada. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Hubo un divorcio, una separación, quitó a Cristo del centro, lo echaron del Edén, lo echaron de la casa y se quedó sin nada. Sin provisión. El hombre que debió ser, el hombre debió hacer de toda la tierra. El hombre debió, o sea, la asignación del hombre, la asignación de Adán, el negocio que el Padre le entregó en las manos a Adán, era que él hiciera de toda la tierra como el Edén. Que toda la tierra fuera como el Edén. No solamente el huertito, no solamente aquella parcela que se llamaba Edén, sino que toda la tierra fuera como el Edén, que sea como el cielo aquí en la tierra, como nos enseñó a orar Jesús. Y el hombre que debió hacer de toda la tierra como el huerto del Edén fue arrojado fuera del huerto. Y fuera del Edén el hombre comenzó a perder y a necesitar, a perder y a necesitar. Y la necesidad llega a la vida del hombre cuando ignora la palabra de Dios. Oye esto, y prestemos atención, porque verdaderamente nosotros hablamos y pensamos de la Biblia como muy casual, como muy casualmente. Pensamos de la palabra de Dios muy casualmente. Pero cuando la palabra es ignorada, la palabra pierde valor para la persona. Cuando la palabra es ignorada, la palabra pierde valor para la persona que la ignora. Y cuando pierde valor, cuando ya no la valoras, Cristo deja de ser tu centro. O puesto quizás de otra manera, nunca alcanza a ser tu centro. Y mientras Cristo no sea tu centro, tú seguirás siendo una persona con necesidad. Siempre con necesidad. Y vives por necesidad. Y buscas a Dios por necesidad. Y vienes a la iglesia por necesidad. Y que oren por ti por la necesidad. Y te acercas a Dios y le temes a Dios por necesidad. Adán ignoró la palabra. ¿Y sabes qué pasó? Allí había una serpiente. Había una serpiente. Y la serpiente le habló a la mujer. Y quiero que piensen en la mujer como el alma del hombre. Allí había una serpiente y Adán ignoró la palabra por causa de aquello que vino a seducir su alma, a causar que su alma quitara, su alma contemplara que quizás podía haber otro centro y no solamente Cristo. Y la serpiente convenció a Adán de que Adán tenía una necesidad. La serpiente convenció a Adán que no tenía ninguna necesidad. La serpiente lo convenció de que tenía una necesidad, que tenía necesidad de ser como Dios. Cuando ya él era como Dios, había sido creado a imagen y a semejanza de Dios. Qué terrible.
Esa no era una necesidad real. Adán y Eva creyeron y ellos, oye esto, aceptaron la necesidad, recibieron la necesidad. No tenían necesidad, pero la recibieron, la aceptaron. En lugar de creer y recibir la provisión, en lugar de creer y recibir que eran la imagen de Dios, en lugar de recibir que eran la semejanza de Dios. Por la necesidad, por ahí se metió el pecado. Por la necesidad, por ahí se metió el pecado. Cuando se descuida la palabra entre el pecado, o por bien decir, fallarle al blanco, cuando entra la necesidad por causa de uno fallarle al blanco, vea, ellos querían ser como Dios y terminaron sin nada. Por fallarle al blanco, por ahí entra la necesidad. Que siempre, óyeme, el pecado siempre va a estar acompañado de necesidad. El pecado siempre va a estar acompañado de necesidad. Y las personas que no son bien instruidas, lo que van a hacer es correr a taparse con unas hojas de higuera, a taparse con religión. Y allá va y cae en las manos de alguien que manipula esa necesidad. Y ¿sabe qué? Nunca conocen a Cristo. Nunca son dirigidos a poner a Cristo como centro. Y lo mantienen en ese círculo vicioso de necesidad y necesidad. Cuando Cristo es el único. Cristo es el único que puede satisfacer de una vez y para siempre toda necesidad. ¿Y cómo Él satisface toda necesidad? Te coloca en el lugar donde está la provisión, en Cristo. En Cristo estamos completos, en Cristo no nos falta nada. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. El Señor le ordenó al hombre. El verbo habló, la palabra habló, Cristo habló, el Padre habló y Adán ignoró. Ignoró la palabra. Hay mucha gente que ignora la palabra. Muchísima gente. Muchísimos cristianos que calientan la silla en muchas iglesias saben que en la palabra está la respuesta y le hacen caso omiso a la palabra. Esto es triste, amados, porque si nosotros lo que queremos es vivir una realidad, si nosotros queremos vivir el cielo en la tierra, si nosotros queremos vivir en la provisión real, la provisión verdadera, si nosotros quisiéramos entrar, y cuando digo quisiéramos entrar en el negocio del Padre, porque no todo el mundo tiene el deseo de entrar en el negocio del Padre. Hay gente que simplemente se satisfacen con el genio en la botellita, porque han sido engañados pensando que eso es suficiente. Pero lo que uno necesita es poner a Cristo como centro en todas las cosas. Cuando tú entiendes que Cristo es centro y comienzas a desearlo, a anhelarlo, comienzas a enamorarte de Él, a quererlo a Él. Estamos hablando del fruto del árbol de la vida. Y una vez que tú pruebas del fruto del árbol de la vida, vas a querer más fruto y más fruto y más fruto. Y siempre vas a querer de ese fruto y siempre vas a querer alimentarte de ese fruto. En cambio, si de lo que te alimentas es del conocimiento del bien y del mal, siempre vas a querer permanecer en eso, de conocimiento del bien y del mal. Y lo que es el diablo, amado, lo que es el diablo opera en la mente de la gente. Ese diablo que opera en la mente de las personas siempre opera, siempre trabaja con las necesidades humanas. Y la religión es su mejor aliado, porque la religión utiliza necesidad para controlar y manipular. Por supuesto, amado, estoy haciendo una generalización. Solo piensa en todas las necesidades que le traemos a Dios. Nosotros le traemos a Dios todo tipo de necesidad y gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él suple, Él satisface necesidades. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros hemos creído, cuando nosotros tenemos comunión con la palabra, cuando la palabra está viva en nosotros, cuando nosotros comemos del árbol de la vida, nosotros sabemos que las necesidades están suplidas. Nosotros sabemos que estamos sanos aunque nos duela.
Nosotros sabemos que el Señor proveerá aunque no tengamos nada. Nosotros sabemos que en Él estamos completos aunque de repente por la vista aparezcan muchas necesidades. Pero ¿qué es la fe? La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Traer de donde no hay para que haya. Nosotros somos la gente que atamos en la tierra para que quede atado en el cielo y desatamos en la tierra para que del cielo se desate también la bendición, la provisión y que a nosotros nunca nos falte nada. Pero si vivimos en la dimensión de necesidad, no sabemos ni qué hacer. Solamente correr a que otra persona nos ayude. Y buscar ayuda aquí, buscar ayuda acá. Y siempre buscando que alguien nos ayude en nuestra necesidad. Cuando el único que puede satisfacer toda necesidad es Cristo. Y solamente Cristo. Y no el Cristo que está allí en la cruz, tristecito, pobre. Sino el Cristo resucitado. El que está vivo. El que vive en el corazón. El que vive en ti a través de ti. Quien por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. Gloria a Dios. Así que toda área de la vida que no está llena de la palabra de Dios es un área que está expuesta a tentación por causa de la necesidad. Como les dije, Jesús mismo estuvo 40 días de ayuno. Y durante esos 40 días de ayuno, ¿qué pasó? Pues le dio hambre. Después de 40 días le dio hambre. Y cuando le dio hambre, cuando tuvo necesidad, ¿quién se apareció? El tentador. El tentador. Pero ¿qué pasó? No pudo tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba completo. Con hambre, pero completo. Completo. No tenía ninguna necesidad. Y Satanás solo puede tentar a los que tienen necesidad de algo. Él solo puede tentar a través de la necesidad. Por donde hay necesidad, ahí es donde Él está dispuesto a tentar. Y así como Jesús, amado, toda persona que está en Cristo, toda persona que está en Cristo es una persona completa en sí misma. Todo el que está en Cristo es una persona completa en sí misma. Ay, pastor, pero eso es imposible. Pues claro, imposible para ti que no lo has creído, pero es posible cuando uno lo cree. Y uno vive por esto, para esto, porque esto es por fe, a través de la fe. Esto se vive por fe. El que sabe que está completo en Cristo vive por el propósito eterno y no por necesidad. El que sabe que está completo en Cristo vive por el propósito eterno, para el propósito eterno y no por necesidad. El que vive en necesidad ni siquiera sabe lo que es el propósito de Dios. Ni siquiera sabe por qué razón está aquí. Y se han acostumbrado a creer, a pensar que aquí estamos nada más esperando, aquí aguardando que Cristo venga y nos saque de aquí. Y aguantamos todo golpe, toda pedrada, todo lo que se nos venga encima lo aguantamos ahí hasta que Cristo venga. Cuando no, ese no es el evangelio. El evangelio es poner a Cristo primero. Y que Cristo sea primero. Y que nuestras vidas sea primero. El hombre que ama la palabra encuentra en ella toda provisión. Toda provisión. Y esa palabra es Cristo. Esta palabra es el verbo. El evangelio de Cristo enseña, y repito una vez más, que en Él estamos completos. Otros evangelios enseñan necesidad. Hay muchos evangelios. Pablo le llama al evangelio de Cristo el evangelio de la verdad. Todo lo demás puede que sea otra cosa, pero evangelio de Cristo hay uno. Y en ese evangelio de Cristo Él es primero. El evangelio de Cristo es donde estamos nosotros en el propósito de Dios. Cualquier otra cosa es otra cosa. Y hoy, amados, verdaderamente hoy día, si tú tienes oídos para oír, si tú estás prestando atención, hay muchos que se están levantando. Hay una generación que está creyendo, que se está levantando y que está poniendo a Cristo primero. Cristo es primero. De la misma manera que Cristo está siendo primero para muchos, hay otros que se están cansando y aburriendo de Cristo porque no acaban de recibir con fe la palabra de Cristo que se les entrega. Dice, ay, otra vez hablar de Cristo, otra vez el mismo mensaje, otra vez me vas a decir lo mismo. Es que no hay otra cosa de qué hablar. Es que cómo se van a satisfacer las necesidades si Él no es primero.
Si Él no es primero y intento suplirte una necesidad, es un parcho lo que te voy a poner. En lugar de darte lo que es completo, que es Cristo. Pero hay una generación que ha hecho de Cristo el centro de su vida. Gente que saben que están completos en Cristo. Son la gente que ven los milagros suceder. Y no milagro es cuando algo imposible sucede. La gente que está completa en Cristo y se paran firmes en la fe y viven firmes en la fe del Hijo de Dios y están ahí parados creyendo. No están creyendo ni esperando que se cumpla una promesa. Nosotros no esperamos que se cumpla una promesa, porque en Cristo todas son sí y amén. En Cristo todas las promesas ya están cumplidas y nosotros nos mantenemos en Cristo, no esperando que se cumpla una promesa, sino estando en el Cristo donde las promesas ya son cumplidas. Son sí y amén, sí y amén, sí y amén en Cristo. En Cristo son sí y amén. No viene de lejos la promesa, es en Cristo que sí y amén. Necesito sanidad, Cristo dice sí y amén para el que está en Él. Necesito pagar el carro, la casa, sí y amén. Ay, amados, la vida cambia cuando Cristo es primero. La vida cambia. La vida cambia porque uno deja las irresponsabilidades y comienza a vivir de una manera responsable. Uno deja de manejar el dinero mal y comienza a manejar el dinero bien. Uno deja de vivir de una vida desenfrenada y comienza a vivir una vida en orden, alineada con Cristo. Todo cambia porque cuando tú haces a Cristo el centro, sin ni siquiera tú proponértelo, comienzas a moverte a ese centro donde Él es primero, número uno. Hasta llegar a esa posición donde, como Pablo decía, ya no vivo yo. Y cuando uno dice ya no vivo yo, no es con tristeza, no es con amargura, no es que ya no vivo. No, cuando Cristo es primero, cuando uno puede decir como Pablo, ya no vivo yo. No importa que te persigan, no importa que te tiren piedras, no importa que quieran cortarte la cabeza, ya no vives tú, es Cristo. Y uno vive con gozo, con alegría, sabiendo que estás viviendo en el negocio del Padre y el Padre está ahí contigo. Cuando tú estás ahí, cuando el Padre está ahí contigo, ahí está Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú no estás solo y te lo gozas, te lo disfrutas en Él. Pero fuera de Cristo lo único que encuentras es necesidad, pena, tristeza. Tú te tienes pena cuando no estás en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Yo pido a Dios, Señor, que toque nuestro corazón y que permita que nosotros nos animemos, Señor, a salirnos de esa dimensión de necesidad y nos movamos a la dimensión de provisión, donde Cristo es primero, donde el árbol de la vida es mi centro, donde yo vivo para Él, por Él y a través de Él, Señor. Donde ya no soy yo me pierdo en Él, ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Padre, gracias, Señor, porque de aquí en adelante, Señor, no busco que mis necesidades sean suplidas de afuera. Ahora yo comienzo a creer que ya han sido suplidas y comienzo a creer que hecho está. Y en Cristo todo es sí, amén. Y todo lo que yo buscaba afuera, enfocado en necesidad, ahora me enfoco en provisión, en que hecho está, Señor. Padre, y esto para gloria y honra de tu nombre. Amén. Son bendecidos. Amén. Gloria a Dios.